Muy bien, estamos ya en nuestra clase de los miércoles, hermanos, y sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a entrar al tema de la iglesia. Recuerden, hemos estudiado varios temas ya. Hemos estudiado el tema de la fe, ¿qué más? De los miércoles. Hemos estudiado también el tema de la vida cristiana. Fue el último que terminamos, ¿lo recuerdan? Hablamos sobre Dios, el pecado, el arrepentimiento. Y la semana pasada hablamos acerca de la práctica, ¿verdad?, de la vida cristiana y la norma de la vida cristiana, que son los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. Entonces, todo cristiano está llamado a creer, a arrepentirse, a vivir la fe, pero de acuerdo con los mandamientos de Dios, no de acuerdo a nuestras propias ideas, emociones o sentimientos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y bueno, ahora que el Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha convertido, nos ha dado una nueva vida, ¿qué hacemos? ¿Dónde vivimos la vida? Tenemos una nueva familia en Cristo, todos aquellos que creen en Él. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, es el tema de hoy, ¿verdad? Que es la iglesia, uniéndonos a los demás en nuestra confesión. Claro, recuerden que la Biblia habla acerca de la confesión, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El que me confesare delante de los hombres, dice el Señor Jesús, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú confiesas que Cristo es el Señor, si tú confiesas que has nacido de nuevo, que eres una nueva persona, una nueva criatura, hay muchos más igual que tú que hacen la misma confesión. Y entonces nos unimos a los demás y nos congregamos, nos reunimos en el templo que nosotros llamamos la iglesia. Entonces vamos a ver entonces el rol de la iglesia. Cuando crees en Cristo como tu Salvador y Señor personal, te conviertes en hijo del Dios vivo. Recuerden que la Biblia y el Señor Jesús de manera específica nos enseña que antes de ser salvados, perdonados, convertidos a la nueva fe, éramos hijos de pecado o hijos de la ira de Dios o hijos del diablo, como dice el Señor Jesús, en el sentido de que nuestra vida estaba dirigida por el pecado, por la maldad, por el pecado. No éramos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ello necesitamos creer en el Hijo eterno y natural de Dios para llegar a ser hijos de Dios. ¿Ok? Eres adoptado en la familia de Dios. Cuando crees verdaderamente, eres adoptado en la familia de Dios. Recuerden, si nosotros por naturaleza somos hijos de condenación del diablo, cuando el Señor nos salva a través de su Hijo eterno y natural, pues Él nos adopta en su familia. Nosotros somos hijos adoptados. A manera de colación, por eso es que nosotros creemos que si hay una familia donde no pueden tener hijos o tienen hijos pero quieren tener más, la Biblia no prohíbe adoptar, porque Dios nos ha adoptado. ¿Ok? Luego viene el deseo de ser miembro de una iglesia con otros de la familia de Dios. Entonces, cuando el Señor te ha dado una nueva vida, cuando confiesas lo mismo que otros, el verdadero creyente va a tener ese deseo de decir, bueno, quiero congregarme, quiero ser miembro de una iglesia, de un grupo, de una comunión. Reconoces tu necesidad del ministerio, del servicio de la iglesia. Quieres el compañerismo de otros cristianos. Quieres servir de alguna manera a tu Señor. Y bueno, la iglesia, entonces, entre otras cosas, te ayuda para responder a todas estas necesidades.
Pero ¿a qué iglesia debes unirte? ¿Deberías unirte a la más cercana? ¿Buscas una iglesia grande con un buen coro o una iglesia orientada a una vida social activa? ¿Deberías elegir una iglesia pequeña y acogedora como la nuestra, donde te llamen por tu nombre propio? Decimos eso porque en una iglesia muy grande la gente luego ni siquiera se conoce. ¿Qué buscas en una iglesia de Jesucristo? ¿Qué es lo que buscas? Bueno, como cristianos que queremos obedecer la palabra de Dios, debemos preguntarnos ¿qué es una iglesia? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? ¿Qué identifica a una verdadera iglesia? Eso es lo que queremos saber. Antes que el tamaño, antes que la distancia, antes de el lugar donde se encuentre, queremos saber qué nos enseña la Biblia acerca de la naturaleza de la iglesia. Porque si no sabemos qué es la iglesia, entonces nos vamos a unir a cualquier grupo sin respetar lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia. No nos estaremos reuniendo de otra manera en una iglesia que está apoyada, definida e identificada por los mandamientos de Dios. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos solamente unirnos a un club social que se llame iglesia, sino queremos unirnos a la verdadera iglesia. ¿Qué es una iglesia? Lo primero que suele venir a la mente al pensar en una iglesia es un edificio, ¿cierto o no? Normalmente con un campanario o la campana. Esa es la iglesia, ¿verdad? Es lo que nos viene a la mente, lo primero que nosotros identificamos como una iglesia. Obviamente, una iglesia se reúne en un edificio, pero el edificio no es la iglesia. Muy importante, el edificio no es la iglesia. Aunque nosotros diríamos que para nosotros ahora la palabra iglesia tiene dos sentidos: el edificio y el cuerpo de creyentes, cada uno de nosotros. Una iglesia entonces existe mucho antes que cualquier edificio. Bíblicamente hablando, si hay un terremoto y ese edificio cae, esperamos que no estemos adentro, ¿verdad? Pero cae el edificio, ¿se acabó la iglesia? No, ¿verdad? Se acabó el edificio, el templo, el local. Pero como la iglesia somos nosotros, la iglesia continúa. La palabra griega para iglesia en el Nuevo Testamento se usaba para identificar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento en el desierto. Vamos a leerlo en Hechos 7:38. Hechos 7:38, escuchen cómo dice allá. Es Esteban, el diácono, que está predicando ante los judíos. Y entonces, él en ese relato que hace de la historia de la salvación, dice en Hechos, ahí estoy en Romanos, Hechos 7:38. Un momento. Él le dijo a los judíos así, hablando de Moisés, dijo: Moisés es el que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Noten, en la página 1152. Moisés estuvo en la congregación. Ahí la palabra clave es congregación, que también se puede traducir iglesia. O sea que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era también la iglesia. Interesante. Ellos tenían edificio. Bueno, se había construido el tabernáculo nada más, ¿verdad? Pero al tabernáculo no entraban todos, era un lugar pequeño. Entonces, ¿quién era la iglesia en el Antiguo Testamento? ¿El edificio o la gente, el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. Pues esa misma idea entra al Nuevo Testamento. La iglesia no es el edificio, aunque nosotros le llamamos así.
La iglesia somos nosotros. Varias veces en sus cartas Pablo habla de iglesias que se reunían en las casas de varias personas. ¿Lo recuerdan? Ustedes leen con detenimiento la palabra, van a encontrar que Pablo manda saludos y dice: salúdame a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces Pablo identifica a la iglesia con la gente, con los creyentes, no con el edificio. En todos los casos no existía una estructura que se ajustara a la descripción de un edificio eclesiástico moderno. Recuerden, la primera iglesia cristiana en tiempos del Nuevo Testamento no tenían un edificio propio. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un edificio. Pero los primeros cristianos, recuerden, los primeros cristianos empezaron en Jerusalén, en Israel, en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero aparte de Israel, ese pedacito de tierra en el mundo, todas las demás naciones no conocían el Evangelio. Habían templos paganos, ¿verdad? Pero no había ningún templo para el servicio cristiano. Nadie conocía del Evangelio. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento leemos la iglesia, se refiere a los creyentes, a los que en Hechos 11, ¿se acuerdan? En Antioquía de Siria por primera vez se les llamó cristianos. Entonces la gente, tú y yo, si creemos en Cristo, somos la iglesia, porque la palabra iglesia significa congregación, significa asamblea, significa los que se reúnen, los que han sido salvados, los que han sido llamados del mundo para vivir para Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De hecho, al edificio le llamaban templo. Claro. De hecho, en alusión a lo que dice hermana Arlene, en Romanos y en Corintios, el apóstol Pablo dice que nosotros que somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Somos el lugar donde mora, donde vive el Espíritu Santo. Así es. Entonces, cuando se habla de la iglesia del Nuevo Testamento, del edificio, la Biblia nunca dice la iglesia de Jerusalén, siempre dice el templo de Jerusalén. El templo, porque el templo es el recinto, el lugar, el edificio a donde iban todos los judíos. Así también ese lugar que nosotros le llamamos iglesia en realidad es el templo, el edificio, el lugar designado para adorar a Dios, donde se reúne la iglesia, nosotros. La sinagoga era simplemente el templo de los judíos, el lugar donde se congregaban los judíos, aparte del templo grande que había en Jerusalén. ¿Mande? No, porque eso es propiamente una terminología de los judíos. Más que sinagoga, en la Biblia se le llama templo precisamente, o el edificio, ¿verdad? El edificio. ¿Ok? Muy bien. La iglesia entonces es un cuerpo, un grupo de creyentes, no un edificio. Pablo habla de la iglesia del Señor Jesús, la cual él ganó por su propia sangre. Vamos a leerlo en Hechos 20:28. Vamos a verlo ahí. El apóstol Pablo habla ahí en Hechos 20. Ok. Versículo 28. Y dice ahí: Él había enviado a llamar a los ancianos gobernantes de la iglesia de Éfeso, ¿ok? Los llamó para que fueran a Mileto, a esta ciudad donde él estaba, y él les dijo así a esos cristianos, a esos líderes de la iglesia en el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores
para apacentar ¿a quién? La iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Es decir, Cristo murió, derramó su sangre, dio su vida para perdonarte y salvarte a ti. En ese caso, a la iglesia que estaba en Éfeso. ¿Se dan cuenta? En el Nuevo Testamento la palabra iglesia nunca designa un edificio, designa el cuerpo de creyentes. Es el cuerpo de creyentes por el que Cristo murió. Pablo dice de Cristo que Dios lo dio por cabeza, en Efesios 1, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo no es cabeza de este edificio, no es cabeza del templo, es cabeza de la iglesia que somos nosotros. Es decir, nuestro líder, nuestro capitán, nuestro Señor, nuestro Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los creyentes son el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de los creyentes, el grupo de creyentes unidos por fe a Cristo, quien es la cabeza, el líder, es la iglesia de Cristo. La iglesia se debe entender en dos sentidos diferentes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? Ok. Ahora vamos a entrar a una distinción de la iglesia misma. ¿Ok? En dos sentidos se debe entender la iglesia. Está la iglesia invisible, llamada así porque no la vemos. ¿En qué sentido es invisible? Es la iglesia como Dios la ve, compuesta de todos aquellos que han creído o creerán en Cristo. Es decir, recuerden que la iglesia no solamente somos nosotros aquí en Shafter, sino también hay otras iglesias cristianas que también son la iglesia de Cristo, pero también hay iglesias en otros países, en México, en Centroamérica, en Europa, etc. Nosotros no vemos a esa iglesia con una sola mirada, ¿verdad? Es en ese sentido que es invisible, porque aunque vemos a algunos, pues no vemos a toda la iglesia como Dios sí la ve, porque Él puede ver todo. Pero además tiene la idea de que la iglesia invisible está compuesta de todos los que verdaderamente son cristianos, porque nosotros nos podemos ver unos a otros y podemos decir con seguridad somos cristianos, pero no lo podemos decir infaliblemente, ¿verdad? Porque no somos Dios. Pero el que sí puede ver de manera infalible a la iglesia como un solo cuerpo, compuesta de todos los creyentes, tanto los que han existido en el pasado, los que existen ahora y los que existirán en el futuro, es Dios. Esa es la iglesia invisible. Hasta la que ya está en el cielo, ¿verdad? De todos los que han muerto. Y los que no han nacido, el Señor los puede ver. En ese sentido es la iglesia invisible. No hay hipócritas en esta iglesia. Todos son genuinos. Es la iglesia perfecta, la iglesia eterna. Esa iglesia será vista solamente en el cielo. Solamente hasta ahí nosotros vamos a poder ver a esa iglesia. Pero no, ni siquiera creo lo vamos a poder ver en su totalidad, ¿verdad? Porque no vamos a ser Dios. Pero vamos a poder ver en su mejor expresión. Entonces la iglesia invisible es la misma iglesia, pero desde el punto de vista como Dios la ve en su perfección, compuesta solo de los verdaderos creyentes, donde no hay hipócritas, donde no hay falsos cristianos. Bueno, a la iglesia invisible solamente Dios la conoce. Nosotros no. Nosotros nada más conocemos parte de esa iglesia invisible en nuestra iglesia local, en las otras iglesias con las que tenemos comunión. Podemos decir, oh, mira, veo al hermano fulano, ¿verdad? Oh, hermano, y asumimos por su confesión creíble de fe, porque son cristianos. Pero luego sucede que se apartó alguien y uno dice, ¿cómo? Bueno, esa persona
que creyó por un tiempo y después se apartó y nunca regresó, en realidad nunca fue parte de la verdadera iglesia de Dios en ese sentido, en el sentido perfecto, nunca fue parte, ¿verdad? ¿Hasta ahí está bien? Pero no porque deje una iglesia y vaya a otra, quiere decir que ya se apartó. Ah, claro, no, yo digo, cuando alguien cae y de verdad abandona el evangelio, como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Esos que se salieron en el sentido de que renunciaron, se rebelaron, apostataron, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero también está la iglesia visible, obviamente, la iglesia que vemos cada día alrededor de nosotros. La iglesia visible contiene unos que profesan creer en Cristo, pero realmente no creen. O sea, hipócritas, ¿verdad? Falsos cristianos. Su hipocresía puede ser más o menos obvia, uno se da cuenta, ¿verdad? Oh, sí, este dice que sí, pero realmente no, ¿no? En el tiempo de Cristo, la iglesia visible tenía un miembro llamado Judas, que traicionó a su Señor. ¿Quién iba a decir que Judas iba a ser el traidor? Pues todos lo veían y decían, bueno, hasta es el tesorero, quiere decir que es bien honesto porque cuida el dinero. Y resultó que no. Él traicionó a Jesús. Y recuerden, Judas no se arrepintió de corazón. Judas solamente se arrepintió en términos humanos, de remordimiento, se sintió muy mal, porque si se hubiera arrepentido de corazón, hubiera acudido a Cristo mismo para que fuera perdonado, pero él fue y se ahorcó. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia visible se puede reconocer porque tiene una organización externa. ¿Ya vieron? Obviamente nosotros pertenecemos a una iglesia local y entonces tenemos un edificio y está el pastor, anciano gobernante, diáconos, los miembros de la iglesia. Entonces podemos decir, ok, en ese templo, en ese lugar, en ese edificio, ahí se reúne la iglesia reformada, Valle de Gracia. La ubicamos, ¿no? La ubicamos. Entonces, esa es su organización externa, con oficiales y servicios de adoración formales y públicos. ¿Cuándo se reúne Iglesia Reformada Valle de Gracia? Pues los domingos, 9:45, ¿verdad? Y los miércoles a las 7, los viernes a las 7. O sea, esa es la iglesia visible en su aspecto externo, visible. Dices, voy ahí. Pues cuando llega miércoles a las 7, pues no se van a la panadería, ¿verdad? Se vienen para acá, porque aquí es donde nos reunimos. Aunque claro, con el olor del pan como que se quieren desviar, ¿verdad? Quieren ir a la panadería. Bueno, la iglesia visible entonces es el tópico, el tema de esta lección. Claro, no vamos a hablar de la iglesia invisible porque no la vemos, Dios solo la ve. Podemos hablar un poco sobre ella, pero el tema es la iglesia visible, la iglesia como nosotros la conocemos. Adelante, hermano. ¿Un texto bíblico para la iglesia invisible o textos? Bueno, yo creo que lo que dice Hechos, ¿verdad? Hay dos, Hechos 20:28, cuando Pablo dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, pues esa sentencia se aplica solamente a los verdaderos creyentes, ¿verdad? La otra, que es Efesios 1, que Cristo es la cabeza de la iglesia, pues no nada más era la cabeza de la iglesia de Éfeso. Claro, por su contexto histórico, ¿verdad? Se aplicaba primero a ellos, pero en realidad Cristo es cabeza de la iglesia universal, donde haya verdaderos cristianos. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? También se puede aplicar a los que predestinó. Correcto, ahí en Romanos 8, ¿verdad? A los que llamó, a los que predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Pues ahí están incluidos solamente los verdaderos creyentes, ¿no? Y así podemos multiplicar los pasajes. Cuando Jesús dice al final de Mateo 28, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues va a estar con su
iglesia universal, invisible en ese sentido para nosotros, porque Él no solamente está aquí, Él está en cualquier iglesia que haya en diferentes lugares. Buena pregunta, de hecho. ¿Algún otro texto que nos apunte más a la iglesia universal? Bueno, hermana, cuando Jesús dice también, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Jesús está con su iglesia en cualquier lugar donde se reúnan. No sé, hay mucho más, ¿verdad?, que se nos vienen a la mente, o más bien no se nos vienen a la mente en este momento, pero sí hay muchos textos más. Ok. Bueno, la iglesia entonces, como iglesia visible, existe una relación vital, es decir, de vida o muerte, o crucial, entre Cristo y su iglesia. Así es, Cristo y su iglesia es la relación más profunda, más vinculante que puede haber. Obviamente, si Cristo murió por su iglesia, Él nos ha unido a Él, y esa es la unión más fuerte y profunda que hay. Con nadie más, de hecho, podemos estar unidos tanto como con Cristo. Cuando Pedro confesó a Cristo como el Hijo del Dios viviente, Cristo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que a la iglesia que Él salvó y que iba a construir, ni siquiera el infierno mismo la podía destruir. ¿Por qué? Porque Él murió por la iglesia, y porque entre Cristo y la iglesia hay una unión profundísima que nadie puede romper. Dice aquí, Jesús declara que los apóstoles, con Pedro como su portavoz, son el fundamento de su iglesia, porque confiesan y revelan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son el fundamento de la iglesia? Los apóstoles y profetas. Sobre ellos Cristo fundó su iglesia, es decir, ellos fueron sus portavoces, los que predicaron por primera vez el evangelio, incluyendo a Pablo. Y la enseñanza que ellos nos dejaron es el fundamento. Sobre ellos nos basamos, porque habla sobre Cristo. ¿Ok? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces el fundamento no es Pedro. El fundamento es lo que Pedro creía acerca de Jesús, lo que todos confesaron acerca de Cristo, lo que ellos enseñaron después sobre Cristo. Primera de Corintios 3:11 nos dice: el único fundamento de la iglesia es Jesucristo. Entonces, la iglesia está basada en Cristo, está unida a Cristo. Lo primero que debe examinarse sobre cualquier iglesia entonces es su fundamento. ¿Quieres ser miembro de una iglesia, hermano, hermana? La primera pregunta es: ¿qué es lo que creen? ¿Cuál es el fundamento, la base de esta iglesia? ¿Está edificada sobre la verdad de que Jesús es Dios y Salvador? Porque hay iglesias o grupos como los Testigos de Jehová que niegan que Jesús es Dios. Entonces, si un grupo niega que Jesús es Dios, no te debes unir a esa iglesia. Cristo es el único edificador de la iglesia. Él es el único Salvador. Si hay un grupo de personas por allá que creen que Cristo es Salvador, pero creen que también Gandhi es Salvador, creen que Buda es Salvador, esa no es una verdadera iglesia. El único Salvador es Jesús. Por otro lado también, ¿quién es el que edifica o construye la iglesia? Cristo mismo. Él dijo: yo edificaré. ¿Recuerdan en Mateo 16:18? Cristo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
¿Quién es el que edifica, el que construye, el que crea la iglesia? Cristo. La gente no puede edificar una iglesia, no puede empezar una iglesia, no puede construir una iglesia, es decir, la iglesia verdadera de Cristo. Aquellas personas que dicen, yo formé esta iglesia grandotota, ¿verdad? No saben lo que dicen. O sea, bíblicamente hablando, de acuerdo con la Biblia, el único que edifica, que construye, que crea la iglesia es Cristo. Ahora, que quieran decir, yo soy un siervo, un instrumento que Dios usó para empezar una iglesia, es diferente. Pero esta iglesia Valle de Gracia no la formé yo, la formó Cristo. Solamente Cristo, a través de su palabra y Espíritu Santo, puede crear un cuerpo de creyentes. Preguntas hasta aquí, hermanos. Cristo es el fundamento de la iglesia y al mismo tiempo el constructor de la iglesia. La iglesia a la que quieres pertenecer debe tener estos dos requisitos. Pero Cristo también es dueño de la iglesia, ya que Él la llama mi iglesia. A Pedro le dice, y edificaré mi iglesia, me pertenece. Y también Él nos rescató con su preciosa sangre. Él es nuestro dueño. ¿Ok? No pertenece la iglesia a ninguna jerarquía, sacerdote o pastor o a ningún individuo o grupo. La verdadera iglesia de Cristo no es propiedad de ningún pastor, de ningún cura, de ninguna jerarquía, de ningún sacerdote, de ningún grupo. La verdadera iglesia pertenece solo a Cristo. Es muy importante. ¿Pero cuál iglesia? Bueno, es lo que estamos estudiando. La que tiene como fundamento a Cristo y la iglesia que Cristo construye. Solo Cristo murió por la iglesia. La compró con su propia sangre. Le pertenece exclusivamente a Él. Por lo tanto, solo Él tiene derecho a gobernar la iglesia. A través de su palabra llegamos a conocer la voluntad de Dios, de Cristo, para la iglesia. Esa iglesia fundada y construida por Cristo es indestructible. Nadie la puede destruir. Nadie. La muerte misma no puede destruirla. Así dijo Jesús. Su reino y su iglesia no tienen fin. Entonces, ¿es correcto que digan, voy a la iglesia del pastor Valentín? No decimos dónde es pastor. Exacto. Pero si decimos, voy a la iglesia del pastor Valentín, ¿es correcto eso? No, ¿verdad? No. Si lo que queremos decir es, voy a la iglesia que es propiedad del pastor Valentín, pues mejor no vayan, ¿verdad? Porque la verdadera iglesia tiene como dueño ¿a quién? A Cristo. Ahora, cuando dicen voy a la iglesia del pastor Valentín, lo que quieren decir, bueno, donde él es pastor, es diferente, pero no es recomendable usar esa terminología. Porque luego se eleva al pastor como si fuera un papa, ¿verdad? Se eleva al pastor como si fuera el dueño de la iglesia. Y déjenme decirle que hay pastores que sí se comportan como si fueran los dueños de la iglesia. Pero esos son perversos y no han entendido lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Él construye la iglesia. Nosotros solamente somos sus siervos, cada uno de nosotros, siervos y siervas. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Continuamos. En su carta a Timoteo, Pablo describe algunas de las características básicas de la iglesia. Se preocupa por el comportamiento correcto en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a verlo en 1 Timoteo 3:15. Vamos a la Biblia. 1 Timoteo 3:15. En la página 1257. 1 Timoteo 3:15. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor en la ciudad de Éfeso. ¿Ok? Ahí lo dice en 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedaras en Éfeso,
¿Ok? Y entonces, en 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice así: esto te escribo, Timoteo, esperando ir pronto a ti, y si tardo, para que sepas cómo debes conducirte o comportarte en la casa de Dios. No le está diciendo en el edificio, ¿ok? Que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte de la verdad. Entonces, el pastor debe saber cómo comportarse en la iglesia, es decir, al relacionarse con los hermanos, con las hermanas, con los miembros, con las familias de la iglesia. No le está diciendo Pablo, para que sepas cómo comportarte adentro del edificio. Lo incluye, pero la iglesia otra vez no es el edificio, es el cuerpo de creyentes. Y es esa iglesia que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén, baluarte de la verdad. Entonces la iglesia que somos nosotros tenemos la responsabilidad de preservar la verdad que ya tenemos en la palabra de Dios, nada más y nada menos. Una iglesia donde no se le da importancia a la enseñanza verdadera, a la doctrina, pues no está cumpliendo con su tarea de ser columna y sostén de la verdad. Una iglesia donde cada quien puede creer lo que quiera, pues ya no es la iglesia del Dios vivo, donde la verdad es lo más importante. ¿Se dan cuenta? Y donde se debe enseñar la verdad. Muy bien. Timoteo trabajaba a la sombra del magnífico templo de Diana de los Efesios. Eso quiere decir que en Éfeso, cuando Timoteo trabajaba, había un templo muy magnífico, muy grande, que era un templo pagano de la diosa Diana, un ídolo, una imagen, Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos que hubo un escándalo con los plateros que construían imágenes de la diosa Diana? Así chiquititos los construían y los vendían y hacían dinero con eso. Y entonces, cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y predicó el evangelio, les dijo: no, esas imágenes, esos ídolos que se hacen, no son Dios. ¿Cómo puede ser Dios algo que tú haces con tus propias manos? ¿Cómo puedes rogarle y pedirle algo que no es Dios? ¿Y se acuerdan que hubo un escándalo? Dice que los plateros, todos los que trabajaban en ese negocio, por 2 horas gritaron: grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Bueno, ese templo era magnífico, era grande. Y la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor, ¿tenían un templo? No tenían, se reunían en las casas. Bueno, podría haber tenido la tentación de pensar que la iglesia de Cristo sufría en comparación con ese templo grandotote, ya que los cristianos celebraban sus reuniones en un salón tal vez que pagaban renta o alquilaban, o en casas particulares. Y es que así solemos pensar nosotros también, ¿cierto o no? ¿Dónde te reúnes tú? No, pues en esa iglesia ahí bien bonita. Oh, entonces es más importante, porque hemos entendido mal lo que es la iglesia. Para nosotros la iglesia es el edificio. Mientras más majestuoso, creemos que es más iglesia. No es así. La iglesia es la iglesia porque Cristo murió por todos los que creen en Él, porque aman a Cristo, siguen a Cristo, defienden la verdad. Delante de Dios, esa es la verdadera iglesia. Pero, ¿qué vería una persona que mirara dentro del enorme templo de Diana? A ver, ¿qué iban a ver las personas que entraban en ese templo grande de Diana de los Efesios? Recuerden, era un templo griego, ¿verdad? Con columnas, ¿lo han visto? El estilo majestuoso, ¿verdad? Columnas grandes, techos altísimos, decorados, y hasta el frente, ¿qué era lo que había? Había una estatua gigante de Diana, la diosa Diana. Pero no era más que un pedazo de material. Por muy majestuoso, sea oro o plata,
¿No así dice el Salmo 115? Vamos a leer el Salmo 115 para entender que eso no nos debe impresionar. Porque ¿cómo puede ser Dios algo que no se mueve, que no ve? Salmo 115 en la página 669, 669. Ahí es el Salmo 115. Me imagino que muchos de los primeros cristianos en Éfeso, cuando pasaban por el templo de Diana, decían: ¡ay, ay, ay! Esto sí que está impresionante. Y nosotros nos reunimos en una casita. Bueno, en todos lados hay esa tentación de pensar así, ¿verdad? Pero cuando pensamos bíblicamente hablando, las cosas cambian. Y vean lo que dice el Salmo 115, página 669. El salmista dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? ¿Ya vieron? Las naciones de alrededor de Israel en ese tiempo, hermanos, le preguntaban a los judíos: bueno, ¿y ustedes en qué creen? Pues en Jehová Dios, que creó los cielos y la tierra. Y luego les decían: ¿y dónde está su Dios? Los judíos decían: pues ¿cómo que dónde está? Está en los cielos, está en todas partes. Pero los paganos no podían entender a su Dios a menos que tuvieran ¿qué? Una imagen, un ídolo. Entonces, si entrabas al templo de Jerusalén, no veías ningún ídolo, ninguna imagen en la pared, porque los judíos decían: no, Dios no es de piedra, ni de oro, ni de plata. Él creó todas esas cosas. Por eso el salmista dice: ¿por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? ¿Y cómo respondía el pueblo de Dios? Mas nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, noten el Dios de los paganos en el versículo 3, 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. No importa qué tan majestuosa sea la imagen, no importa qué tan grande sea, es obra de las manos de hombres. Eso es todo lo que es. Y vean lo que dice: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, como ellos son los que los hacen. Todos los que en ellos confían. Oh Israel, ¿confía en quién? En Jehová. Él es su ayuda y su escudo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando Timoteo recordaba esto, entonces decía, aunque veía el templo gigante de Diana, decía: no, nosotros, por pura gracia y misericordia, somos el verdadero templo del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Qué veía entonces la gente cuando entraba al templo de Diana? Únicamente una estatua de una diosa sin vida. O sea, la palabra es clara, ¿cierto o no? Clarita. No puedes tener a Dios o a un Dios que tú mismo construyes y que no puede respirar, no puede ver, no puede hacer nada por ti. ¿Captan el contraste entonces? Los cristianos pueden reunirse en ambientes modestos. Por ejemplo, nosotros aquí y aquí en Estados Unidos, por lo general, los edificios son muy, muy bonitos, ¿verdad? Hay unos más que otros. Pero los primeros cristianos, ¿dónde se reunían? En casas. Actualmente en muchas partes de Latinoamérica, en China, donde está prohibido ser cristiano, ¿dónde se reúnen? Se reúnen en cuevas, se reúnen en garajes, se reúnen en cualquier lugar allá en el monte, ahí se reúnen. ¿Son menos iglesias que nosotros? Claro que no. Los cristianos pueden reunirse en lugares muy humildes, pero adoran en presencia del Dios viviente. Lo que importa es que Jesús dijo: yo estoy en medio de ellos. Eso es lo que importa. Dios vive en medio de su iglesia como si fuera su casa. Eso nos enseña el indescriptible privilegio del culto cristiano. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando venimos a la iglesia, hermanos, debemos concentrarnos, prepararnos, porque
de una manera especial, aunque Dios está presente en todo lugar, pero Él ha prometido que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, cuando nos reunimos, debe haber reverencia, porque estás en la presencia viva de Dios. Él en este momento está con nosotros. Entonces, eso cambia nuestro entendimiento de lo que es la iglesia, ¿cierto o no? ¿Somos un grupito? ¿Somos menos que otra iglesia más grande? No, no somos menos. ¿Ok? No le estamos haciendo un favor a Dios, hermanos. Cuando venimos ahí no estamos haciendo un favor a Dios. No, todo lo contrario. Él está esperando hacernos un rico favor. Cuando tú vienes y te congregas, no importa el tamaño de tu iglesia, no importa que sea grande o chiquita, tú no le estás haciendo un favor a Dios. Él te está haciendo un favor. Estás escuchando la palabra poderosa de Dios, la enseñanza viva de Dios que cambia tu vida, del Cristo que murió por ti, que te perdona, que te da vida eterna. Eso es lo importante. El Dios vivo promete encontrarse con nosotros de corazón a corazón. Cuando nos acercamos a Él, Él se acerca íntimamente a nosotros y nos hace saber que está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y unos con otros en Cristo. Increíble. Grace, ve para allá. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Cambia eso nuestro concepto de la iglesia, verdad? Seguramente hay gente que te habrá dicho alguna vez, ¿no? Ay, ¿por qué van ahí a esa iglesia de Shafter, verdad? Son chiquitos, son bien poquitos. Vengan aquí donde sí hay mucho ruido y esto y lo demás. ¿Qué concepto tiene esa gente de la iglesia? Pues no es un concepto bíblico, ¿verdad? Dios bendecirá a su iglesia cuando Él quiera y como Él quiera. Nosotros tenemos solamente que ser fieles y trabajar y evangelizar e invitar, compartir, enseñar la palabra, y Él hará crecer a su iglesia a su tiempo. ¿Ok? También hay personas que tienen otra idea de que, por ejemplo, los católicos romanos, ellos dicen que su iglesia es la verdad. Así es. Ahora, como la organización. Sí, la organización, el aspecto externo de la Iglesia Católica Romana. Ahora, nosotros respetamos a nuestros amigos católicos romanos, ¿verdad? Pero no solo los católicos los romanos lo hacen, peor lo hacen muchísimos evangélicos que tienen su iglesia por allá y dicen, si no te congregas con nosotros, no eres cristiano y te vas al infierno, simplemente porque no vienes donde estamos nosotros. Imagínense, qué orgullo y arrogancia. Nosotros creemos que la iglesia de Cristo está dispersada por todo el mundo, que hay iglesias cristianas en todo el mundo y nosotros somos miembros de esa iglesia universal de Cristo. En todas partes está la iglesia. Tal vez creen algo un poco diferente a nosotros, pero en lo esencial creemos lo mismo y somos cristianos, somos hijos de Dios, somos la iglesia del Dios viviente. Muy bien, comentarios, hermanos, preguntas adicionales para terminar con nuestro estudio, porque ya se acabó el tiempo. Hermanos de Zoom, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo está bien? Ok, muy bien. Entonces, hermanos, amemos a la iglesia de Dios. No ames el edificio. Bueno, en segundo lugar, uno llega a amar el lugar donde te reúnes, ¿verdad? Pero eso no es lo primordial. Ok. Si ya no pudieron pagar la renta los hermanos de Shafter, ¿dejaron de ser iglesia? No, ¿verdad? La iglesia continúa y nos reuniremos hasta debajo de un árbol, no importa, porque la iglesia está donde está el cuerpo de creyentes. Bueno, tenemos noticias nosotros de iglesias en África, ¿verdad? En Asia. Y sí, literalmente se reúnen debajo de árboles. Ponen un palo con un techito y ahí se reúnen, gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la iglesia. ¿Son menos iglesias que nosotros? No. Cristo murió por ellos, se derramó su sangre por ellos también.
Pero tendemos nosotros a mirar lo externo, lo grandioso, lo material, ¿cierto o no? Y entonces dice, mejor voy aquí. Bueno, estás poniendo ya en primer lugar lo que no es en primer lugar. Muy bien, entonces vamos a terminar con una palabra de oración, si no hay más preguntas o comentarios, y vamos a continuar la siguiente semana con ese tema, porque no pudimos terminar. ¿Ok? Vamos a orar y terminar después con la grabación. Señor, gracias por tu palabra, por la enseñanza, por el entendimiento bíblico correcto que nos das de lo que es la iglesia. Ayúdanos a amar a la iglesia, oh Señor, y buscar una iglesia donde nos identifiquemos, donde experimentemos más y más tu amor, donde se predique con fidelidad tu palabra y donde se propague el evangelio. Señor, bendice a las iglesias aquí en Estados Unidos, las iglesias en México y las iglesias especialmente donde sufren persecución. Bendice a tu iglesia en esos lugares. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.